tenemos. Bienvenida, Silvia. Muy buenas tardes y la verdad que estoy muy contenta de estar acá. Estuve haciendo un ciclo hace tiempo atrás, antes de la pandemia, y bueno, ahora la verdad que estoy contenta de volver. Me alegro mucho. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para compartir esta información tan interesante con la audiencia. Hoy el botulismo, un tema importante para tratar y le explicamos a la audiencia qué es el botulismo. Botulismo es una intoxicación alimentaria que es producida por un microorganismo que se encuentra solo en las conservas. ¿Por qué solo en las conservas? Porque ese microorganismo vive en ausencia de aire. Y gracias a Dios, ¿no? Porque está en el suelo, en todas partes, y se incorpora al alimento y es muy resistente. Produce una espora, que se denomina en forma científica, que es como una semilla. Digamos que forma capas y capas cuando el tratamiento térmico o cuando le producen alguna sustancia que a él lo perjudica, y permanece en forma latente durante un tiempo hasta que él ve el momento propicio para sacarse esas capas, como si fueran una semilla, ¿sí? Y desarrollarse, y en ese momento se desarrolla y produce una toxina terrible, muy letal. Es muy una intoxicación, venenosa. ¿verdad? Claro, una intoxicación, un envenenamiento. O sea, es un veneno altamente poderoso. Está considerado más o menos, digamos, en forma similar a lo que es el arsénico. Es una sustancia orgánica, la toxina botulínica, pero en este caso es considerado como el arsénico, que es inorgánico, el cianuro, todo el mundo lo conoce, que son digamos, venenos pero muy fuertes y rápidos. Y bueno, esto se produce justamente por este microorganismo. Y justamente a veces es necesario saber qué alimentos yo puedo hacer en la casa y cuáles no. ¿Sí? Bien, perfecto. Me dio pie para consultarle antes de entrar a explicar eso para que quede bien claro. ¿En qué alimentos lo encontramos el botulismo? ¿En qué tipo de alimentos? Sí, o sea, solamente, como dije antes, solamente es una conserva, sí, que es ausencia de aire. O sea, en fresco, si uno hace un escabeche, si hace una comida y la guarda en la heladera y está en presencia de aire, no es una conserva, ¿no es cierto? No está en ausencia de aire, entonces no hay peligro. Perfecto. Pero sí hay peligro cuando uno envasa en un frasco, en una hojalata, y entonces al tener la ausencia de aire, que justamente eso se realiza por o sea, para que no se produzcan fermentaciones por otros microorganismos, ¿sí? Entonces se cierra, digamos, herméticamente el frasco o la lata y no hay presencia de aire. Y esto hace que sea el medio propicio para este Clostridium, que vive en ese medio. Y encima que están resistentes a la acidez. O sea, hay alimentos como, por ejemplo, que son semipeligrosos, como el pimiento, que todo el mundo cree que es peligroso, no es. Tiene un pH medianamente ácido, y este microorganismo es resistente a esa acidez. Por ejemplo, hay alimentos como, por ejemplo, las frutas, y que podemos hacerlos y realizarlos en casa, porque tienen un pH muy ácido, debajo de este 4,5, que sería el límite, que sería entre 3, 2, y entonces podemos realizarlo cómodamente en la casa. ¿Por qué no podemos realizar otros alimentos como carnes, como remolacha, como berenjenas, que son tan, digamos, hechas por la comunidad, ¿no es cierto?, más mendocina? Porque tienen un pH altísimo, que en las carnes entre 8 y 9, y para poder bajar ese pH debemos agregar mucha cantidad de ácido, que a veces no tenemos esa posibilidad en la casa para medir. Claro. Si nos falta, si hemos agregado poco ácido. Y este microorganismo, si no pasamos una temperatura de más de 100, no muere. Entonces, el problema es que justamente como se esporula y forma esa capa,
permanece en forma latente hasta que sea el medio propicio. Cuando le dejen de dar el tratamiento va a volver a desarrollarse y a producir la toxina. Bien. Entonces en la casa no llegamos nunca a esa temperatura. ¿En dónde se llega? En forma industrial. Por eso en las hojalatas, que no son frascos, que tienen latas justamente que pueden llegar a superar los 100 grados, entonces se hace realmente con unos autoclaves, que son como unas ollas a presión muy grande, y llegan a pasar la temperatura y inclusive a agregar otra forma, digamos, de resistencia, que sería la presión. O sea, agregar, digamos, como para poder atenuar y matar otros microorganismos, ¿sí? Perfecto. Entonces se hace un alimento seguro. Bien, bien. ¿Qué pasa cuando alguien ingiere un alimento en mal estado? Claro, o sea, en realidad este es un microorganismo que la gente a veces confunde, la lata hinchada, bueno, eso es problema de otros microorganismos, inclusive que fermente la lata es problema de otros microorganismos que justamente por la tapa, por lo que sea, han hecho de que se hinche la tapa y que no sea esté en mal estado la conserva. La persona no puede saber cuando un alimento está, o sea, en presencia de una toxina. No tiene ni olor, ni sabor, ni gas. Es sumamente traidor, digamos, este microorganismo. O sea, la persona lo ingiere totalmente confiada porque no tiene ningún sabor extraño y esa toxina le puede llegar a producir la muerte al cabo de un tiempo. O sea, como es una intoxicación, claro, más o menos veneno, como usted dijo al principio. Entre 12 y 36 horas se produce, según la cantidad que haya ingerido, se produce ya los síntomas, que son visión doble, la lengua se le vuelve, digamos, se engrosa la lengua, ¿sí? Empieza a sentir una viscosidad, la persona empieza a sentir malestares, dolores estomacales muy fuertes, no produce diarrea como las otras, por ejemplo, infecciones, intoxicaciones que pueden llegar a producir como salmonelosis y todo eso. Esta no es así, sino que produce dolores, puede producir cuando progresa, falta de respiración, la persona empieza a faltarle el aire y a necesitar el oxígeno, puede llegar a, si no le colocan la antitoxina, gracias a Dios existe una antitoxina que neutraliza el veneno. Pero hay que colocarla a tiempo. Claro, hay que colocarla a tiempo. Si pasa la fase de un paro respiratorio y paro cardíaco, la persona muere, desgraciadamente. Nosotros hemos tenido experiencia acá hasta de un médico que estuvo comiendo un escabeche, y bueno, creo que era, no sé si era de bizcacha o una cosa así, y estuvo muy mal y hasta que no le colocaron la antitoxina no pudo superar esta enfermedad. Inclusive, gracias a Dios, al neutralizarse no quedan secuelas de la enfermedad, completamente se neutraliza el veneno y no produce ninguna otra secuela, pero sí, si se llega a tiempo, si no, la persona muere indefectiblemente por un paro respiratorio, paro cardíaco. Claro, claro. ¿Qué se recomienda en este caso? Y se recomienda que la gente trate de tomar conciencia, no haga carnes en las casas, no puede matar al microorganismo de ninguna forma y la cantidad de ácido es enorme, entonces no puede medirlo en la cantidad que le tiene que agregar, por ejemplo, en lentejas, en todas las, digamos, legumbres, por ejemplo, los productos de granos también, por ejemplo, arvejas, lentejas, como dije, garbanzo, todos tienen pHs muy altos y solamente eso es controlado en una fábrica donde se agrega la cantidad suficiente de ácido, se mide y se lleva a una temperatura más de 100, ¿sí? Bien. Hay alimentos que no le podemos agregar ácido, o sea, el pimiento sí, el tomate sí. Inclusive ahora hay una clase de tomate que tiene un pH parecido y lo supera al pimiento. Antes tenía pH 3, parece ser de que por alguna razón, no se sabe por qué, hay unos tomates peritas que son muy tipo pimientos, muy lindos, inclusive son hermosos para ensalada, sí, pero no para hacer conservas. ¿Por qué? Porque tienen alto contenido de agua y hace que el pH sea de 4,5 a 4,8, o sea,
casi lo supera el pimiento. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Si uno quiere hacer pimientos en la casa, agregarle una cucharada de vinagre, de limón por kilo, ¿sí? O 2 cucharadas para asegurarse, porque eso no le va a afectar en el gusto, al contrario, y va a asegurar que sea una conserva inocua para la salud. Cuesta ¿sí? que tome conciencia la gente con relación al botulismo, ¿verdad? Al tema de conservas, claro. La dedicación que hay que prestarle, la atención, es algo muy delicado. Claro, porque a veces dicen, pero ¿cómo no lo voy a poder hacer en mi casa si yo lo hice muchas veces? Y sí, o a lo mejor le agregó la cantidad suficiente de ácido, pero por ahí en algún momento se descuida y no le agrega, por ejemplo, a las berenjenas. Las berenjenas son muy peligrosas porque tienen un pH de 8 y 9. O sea, es muy difícil de bajar ese pH, igual que el escabeche en las carnes. Por eso mismo es que pasaron accidentes, y han pasado muchos accidentes acá en San Rafael, porque es un lugar conservero y la gente está acostumbrada a hacer conservas. ¿sí? Bien. Desde la asociación se asesora, en este caso, a aquellas gentes que quieran preparar conservas. Sí, sí. O sea, justamente para eso están estos programas, que digamos, para asesorar, porque digamos que estos programas serían una base de docencia, digamos, para la comunidad. Nosotros gustosos damos esta información y bueno, si también nos quieren contactar. Claro, contactar a nosotros, por supuesto, que esa es justamente la función de la asociación, de brindar un servicio a la comunidad para que todo el mundo sepa toda esta información, que es muy útil y que así nosotros podamos, consumir alimentos inocuos, ¿sí? Y que no sean altamente peligrosos también para nosotros y para nuestros familiares. Bien, ¿sí? bien. Me queda poco tiempo, pero si usted quiere agregar algo más, adelante. Sí, algo interesante es decir que, por ejemplo, si hay personas que han hecho ya conservas y entonces se encuentran en la duda si escuchan el programa o alguien les informa, ¿qué hacer si yo tengo pimientos y no le he agregado la cantidad suficiente de ácido? Si no sé, si hice tomate y a lo mejor no sé si esa clase de tomate que dije que a lo mejor es parecida al pimiento, tampoco le agregué ácido. ¿Qué hacer? Tirarlas y no. Podría ser un tratamiento antes de la consumición, en baño María 30 minutos, ¿sí? Al frasco completo, o a fuego directo 20 minutos. Pero eso sí, ese tratamiento es para que se consuma inmediatamente, o sea, no volver otra vez de nuevo a envasar. No se puede ni siquiera guardar una sobra. Hay que consumirlo todo eso en el momento. Porque en realidad lo que estamos haciendo allí no es matar al microorganismo, sino es que la toxina, que sí es termolábil, se llama, o sea, se degrada en sustancias con la temperatura que no son perjudiciales para el organismo. Entonces, a esa temperatura podemos comerlo después de haberle hecho ese tratamiento, tranquilos. Perfecto. ¿Sí? Bien. Silvia, gracias. Muy amable, ¿sí? Gustosa de escucharla, la audiencia también, muy buena la información, buenos los consejos y bueno, será hasta un próximo encuentro. Bueno, gracias. Igual les digo a la comunidad, si quieren pasar alguna, que las pasen a radio y bueno, que después preguntas, nos exacto. Claro, preguntas o algo, alguna duda. Sí, lo que quieran consultar a través del 264-33-57-25, ¿sí? Si hay una consulta, alguna duda, ahí el número de contacto de Dial Radio TV, esta nota queda grabada, se sube en minutos nada más a YouTube, luego la encuentran en todas nuestras redes sociales, también en Spotify para volver a verla y a escucharla. Nos acompañó hoy en el ciclo Alimentos Inocuos, donde hablamos de botulismo, la señora Silvia Ortiz, licenciada en bromatología. Bueno, gracias. Química Fiorella, productos de limpieza de máxima calidad para el hogar, para las empresas y todos los productos para cuidar tu piscina, estacionamiento exclusivo y todos los medios de pago, envíos a domicilio. Química Fiorella, la buena atención nos destaca. Bayofet 1066, contacto 260-463-0059.